Hay áreas de los Estados Unidos que han experimentado el mayor crecimiento en población en esta década. Han sido lugares como Washington, las Carolinas y el norte de Virginia, mientras que las áreas que han experimentado las tasas más altas de disminución de población han sido California, Virginia Occidental y el estado de Nueva York. El estado se ha convertido en el estado que más rápido se reduce en los Estados Unidos en esta década del 2020 hasta ahora. Esto es muy interesante, así que vamos, exploremos el planeta. En los 3 años transcurridos entre abril de 2020 y julio de 2023, el estado de Nueva York perdió colectivamente una asombrosa cantidad neta de 630,000 personas, y se estima que, según el New York Times, casi el 90% de esa pérdida de población en el estado ha provenido exclusivamente de la ciudad de Nueva York, que por sí sola ha perdido más de 550,000 personas netas desde el inicio de la pandemia de COVID-19 a principios de 2020. Lo que representa una disminución del 6.2% en la población de la ciudad de Nueva York en solo 3 años. Para poner la magnitud de esa pérdida en perspectiva, la ciudad de Nueva York ha perdido aproximadamente tantas personas como viven en todo el estado de Wyoming y solo en un periodo de 3 años. La escala de esta pérdida desde la ciudad más grande de Estados Unidos ha contribuido por sí sola al título del estado de Nueva York como el estado que más rápido se reduce en la década de 2020, tanto por porcentaje de pérdida como por números absolutos de personas perdidas. Las pérdidas récord de población en Nueva York en esta década han sido las peores registradas desde la década de 1970, hace medio siglo. Mientras que las pérdidas de la ciudad de Nueva York por sí solas en los últimos 3 años han prácticamente deshecho por completo todas las ganancias de población que la ciudad había logrado a lo largo de la década anterior durante los años 2010. Entonces, ¿qué diablos ha estado sucediendo en Nueva York desde 2020 que ha causado todo esto? ¿Por qué la tendencia de la pérdida de población en la ciudad y el estado sigue ocurriendo incluso después de que las restricciones de la era de la pandemia en su mayoría hayan terminado? ¿Y qué podría significar esta tendencia para el poder e influencia política de Nueva York en la próxima década? Durante la mayor parte de la historia de Estados Unidos, el estado de Nueva York fue el más poblado del país, y debido a la forma en que está estructurado el gobierno de los Estados Unidos, que otorga representación en la Cámara de Representantes a los estados según las cifras de población, eso significaba que el estado de Nueva York también fue el estado más influyente y poderoso políticamente en la mayor parte de la historia del país. El estado de Nueva York se convirtió en el estado más poblado de Estados Unidos en el momento del tercer censo nacional en 1810 y continuó manteniendo esa distinción durante los siguientes 150 años. Para el censo de 1940, Nueva York había alcanzado su máxima influencia en el país en cuanto al porcentaje de estadounidenses que vivían dentro del estado. Aproximadamente 1 de cada 10 estadounidenses en todo el país era neoyorquino en ese entonces, y el estado dominaba el Congreso de los Estados Unidos con 45 escaños, en la Cámara de Representantes, aproximadamente el 10% del total de escaños disponibles. Pero a partir de ahí, la influencia política de Nueva York dentro del país comenzaría a disminuir gradualmente, incluso cuando la población del estado en general seguía creciendo, porque otras áreas del país comenzaron a crecer mucho más rápido en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la región del país conocida como el Cinturón del Sol, después de la invención del aire acondicionado compacto, que hizo que el clima más cálido de la región fuera más tolerable. A medida que el estado de Nueva York continuaba creciendo, su proporción del total de la población de Estados Unidos también comenzó a disminuir, y lo mismo sucedió con el número de miembros que el estado enviaba al Congreso. Basado en la pérdida de personas del estado desde 2020 y la tendencia descendente continua, Nueva York ahora está en riesgo de perder otros 3 escaños en la Cámara para cuando se realice el censo de 2030, lo que podría resultar en que la representación de Nueva York en el Congreso se reduzca a la mitad desde su punto máximo en 1940. Y durante todo este tiempo de pérdida de representación, Nueva York eventualmente incluso perdió su racha de 150 años como el estado más poblado de Estados Unidos en algún momento de la década de 1960 frente a California, porque para el censo de 1970, California finalmente superó a Nueva York como el estado más poblado, y desde entonces, otros 2 estados también han superado la población de Nueva York. Texas superó la población de Nueva York para el censo del año 2000, y luego Florida superó la población de Nueva York en 2014, empujando a Nueva York a ser el 4º estado más poblado de Estados Unidos desde entonces. A pesar de esto, la población del estado de Nueva York siguió una tendencia general de crecimiento.
excepto un periodo difícil en la década de 1970, donde experimentó un crecimiento negativo, hasta justo alrededor de 2020, inmediatamente antes de que golpeara la pandemia, donde el estado alcanzó su máxima población histórica de poco más de 20.1 millones de residentes. Esto se debe a que, a pesar de su apariencia como un estado continental de gran masa terrestre, la mayoría de la población de Nueva York en realidad vive en islas. La extensión geográfica de Long Island, incluidos los distritos de la ciudad de Nueva York, de Brooklyn y Queens, está densamente poblada y actualmente tiene alrededor de 8 millones de personas que viven en ella, mientras que Manhattan, otra isla, tiene aproximadamente 1.600.000 personas, lo que da a estas tres islas en el estado de Nueva York una población total hoy de aproximadamente 10.1 millones de personas, que es un poco más del 51% de toda la población del estado de Nueva York, lo que curiosamente convierte a Nueva York en el único otro estado del país, además de Hawái, donde la mayoría de sus residentes viven en islas. Extendiendo aún más esto, cuando añades el Bronx y los condados cercanos a la ciudad de Nueva York, como Westchester y Rockland, llegas a la conclusión de que aproximadamente 2/3 de la población total del estado de Nueva York viven en solo el 4% del área total del estado en el sur, mientras que el tercio restante de la población vive en el 96% restante del territorio del estado más al norte. Y otra división clara que sigue aproximadamente la división de la población en el estado es la división económica, donde el sur, más densamente poblado y concentrado alrededor de la ciudad de Nueva York, es significativamente más rico en promedio que la mayor parte continental del estado. Para mí, estas son las visualizaciones más útiles para entender dónde existen el norte y el sur del estado de Nueva York. El sur muy pequeño, muy urbano, muy densamente poblado y muy rico, que tiene la mayor parte de la población y la riqueza del estado, y el norte muy grande, mayormente rural, muy poco poblado y más empobrecido, que contiene la mayor parte del territorio del estado. A ambos lados del estado de Nueva York casi funcionan como si fueran estados totalmente separados dentro del mismo todo, y ambos han tenido patrones demográficos muy diferentes que han existido durante décadas. Mientras que la zona sur ha experimentado un crecimiento casi continuo a lo largo de la mayor parte de su historia debido al motor económico de la ciudad de Nueva York y las innumerables oportunidades que ha brindado a las personas, el norte experimentó un significativo periodo de auge y caída a lo largo del siglo XX. Debido a que el río San Lorenzo históricamente tenía una serie de rápidos justo después de Montreal, no se podía usar para la navegación comercial hacia los grandes lagos hasta que la tecnología avanzó lo suficiente para superarlos en la década de 1950. Entonces, hasta ese momento, la finalización del canal de Erie en el 1950, año 1825, desde el lago Erie hasta el río Hudson, estableció la primera ruta navegable desde el Océano Atlántico hasta los Grandes Lagos, lo que redujo drásticamente el costo de enviar bienes desde el oeste de los Montes Apalaches a los mercados mundiales. Y resultó ser una gran ventaja geográfica temprana para el estado de Nueva York, ya que durante décadas, ningún otro puerto atlántico, aparte de la ciudad de Nueva York, tenía una ruta completamente navegable hacia la región de los Grandes Lagos. Mientras tanto, las ciudades del norte, ubicadas a lo largo del canal, como Buffalo, Rochester, Syracuse y Albany, también se beneficiaron de sus posiciones a lo largo de esta nueva ruta comercial, y comenzaron a crecer rápidamente. Algunos historiadores han llamado hoy al canal de Erie como la primera supercarretera de Estados Unidos, y la capacidad del canal se expandió aún más a principios del siglo XX, entre los años 1905 y 1918. La expansión de la red ferroviaria del país en la región también contribuyó al beneficio geográfico de Nueva York como una ruta comercial crítica en el embudo entre todos los Grandes Lagos y la ciudad de Nueva York. El corredor a lo largo del canal de Erie, entre ciudades como Buffalo, Rochester y Syracuse, se convirtió gradualmente en uno de los centros industriales y manufactureros más importantes de Estados Unidos a principios del siglo XX, lo que creó una gran cantidad de empleos en la zona y atrajo a personas a mudarse al norte desde todo el país e incluso desde el extranjero, lo que llevó a una larga era de crecimiento poblacional, tanto en el norte como en el sur de Nueva York. Durante la primera mitad del siglo XX, Buffalo se encontraba entre las 10 ciudades más grandes de Estados Unidos en los censos de 1910 y 1950. El crecimiento en el norte fue tan alto que el área metropolitana alrededor de Buffalo llegó a tener casi la misma población que el distrito de Queens en la ciudad de Nueva York, algo que hoy en día es casi impensable. Pero luego, la suerte del norte comenzó a cambiar drásticamente para mal, comenzando en la década de 1950. La finalización del proyecto del 2004 Canal del San Lorenzo en el año 1959 finalmente transformó al río San Lorenzo, que antes no era navegable,
en una ruta totalmente navegable desde el Atlántico hasta los Grandes Lagos, y tenía una capacidad mucho mayor para el comercio marítimo que el más pequeño y antiguo canal de Erie. Y así, después de su finalización, las rutas comerciales marítimas entre el Atlántico y los Grandes Lagos se desplazaron rápidamente del canal de Erie hacia el San Lorenzo. Y al mismo tiempo, el presidente Dwight D. Eisenhower comenzó la construcción del sistema de carreteras interestatales de Estados Unidos en el año 1956, medida que el sistema interestatal se fue ampliando. El poco tráfico comercial que quedaba en el canal de Erie comenzó a luchar para competir con el auge del transporte por carretera. En el año 1994, el canal de Erie, que una vez fue la arteria comercial más importante de Estados Unidos, vio su último transportador regular terminar su servicio para siempre. Y con eso, los largos días del canal de Erie como ruta comercial finalmente terminaron. Con la disminución de la importancia del canal, también disminuyó la importancia de las ciudades cercanas al canal. Y al tomar fuerza las tendencias nacionales más amplias, como la externalización de la manufactura a países en el extranjero, como China, junto con la desindustrialización y el crecimiento de los empleos en el sector de servicios, especialmente en la cercana ciudad de Nueva York, el norte del estado de Nueva York entró en un largo período de fuerte declive poblacional que comenzó en la década de 1950 y persistió durante décadas hasta que comenzó a estabilizarse en la década de 2010. Durante este período, entre 1950 y 2010, Buffalo perdió más de la mitad de su población máxima que tenía en 1950. Mientras que Rochester y Syracuse también perdieron más de un tercio de sus poblaciones máximas. Todo esto ocurrió mientras que la población del norte fue completamente diezmada, ya que las oportunidades allí se agotaron y muchas personas se mudaron en busca de mejores oportunidades en otros lugares, incluidas la ciudad de Nueva York y el sur del estado, donde el crecimiento poblacional continuó siendo fuerte durante la mayor parte del siglo XX, mientras el norte languidecía y se quedaba cada vez más atrás. Las abundantes oportunidades económicas y las comodidades que la ciudad de Nueva York brindaba al ser uno de los centros financieros, de servicios, medios, arte y cultura más importantes del mundo mantuvieron su crecimiento constante y fuerte. Pero luego, algo interesante comenzó a suceder en la segunda mitad del siglo XX, un presagio de lo que vendría más tarde en los años 2020. La ciudad de Nueva York y el crecimiento poblacional del sur comenzaron a estancarse y a mostrar signos de disminución, mientras que la tendencia de décadas de declive del norte comenzó a estabilizarse e incluso a revertirse con algunos aumentos moderados. El estado de Nueva York en general registró una pequeña pérdida de población en 2017 de solo el 0.1%, la primera pérdida de población en una década desde 2006. Después de 2016, el estado comenzó a registrar disminuciones de población cada vez mayores, año tras año, en 2017, 2018 y nuevamente en 2019, hasta que el Censo Nacional de los Estados Unidos, realizado en 2020, revisó la población total del estado de Nueva York a aproximadamente 20.2 millones de personas. Y luego, la tendencia solo se aceleró masivamente después de que se detectó el primer caso de COVID-19 en la ciudad de Nueva York el 1 de marzo de 2020. Para el final de ese mes, ya había más de 30.000 casos confirmados de COVID-19 en la ciudad de Nueva York, y la región ya se había convertido en la más afectada por la pandemia en todo el país. La ciudad respondió al desastre con algunas de las órdenes de confinamiento y distanciamiento social más estrictas en todo el país. La mayoría de los negocios no esenciales, como teatros, gimnasios, salas de conciertos y discotecas, fueron cerrados en la ciudad el 17 de marzo, mientras que los restaurantes se restringieron a aceptar solo pedidos para llevar y entregas a domicilio. Y para el 22 de marzo, el estado de Nueva York emitió su orden de pausa, que cerró todos los negocios no esenciales en todo el estado y aplicó reglas estrictas sobre reuniones sociales y distanciamiento, que permanecieron en vigor durante meses, hasta que la ciudad de Nueva York comenzó su reapertura gradual en junio. Sin embargo, algunos elementos de las restricciones aún permanecieron en vigor en la ciudad de Nueva York durante otro año y solo se levantaron gradualmente a medida que las condiciones de COVID mejoraban hasta junio de 2021, cuando el gobernador de Nueva York finalmente anunció el fin inmediato de las restricciones de COVID que aún estaban vigentes para ese entonces. Durante todo ese tiempo de caos absoluto en la ciudad de Nueva York, entre los años 2020 y 2021, la ciudad sufrió una de sus mayores tragedias históricas. Más de 45.000 personas en la ciudad murieron a causa de la enfermedad, mientras que cientos de miles de neoyorquinos fueron empujados al desempleo. La tasa de desempleo en la ciudad se disparó a más del 16% para agosto de 2020, lo que fue casi el doble del promedio nacional en ese momento.
Miles de negocios en la ciudad cerraron permanentemente y nunca han vuelto desde entonces, con una cantidad significativa de ellos siendo restaurantes y bares. Mientras tanto, ciertos índices de criminalidad en la ciudad comenzaron a aumentar también. El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York rastreó 7 cargos principales de delitos graves en sus informes anuales para llevar un registro de las tendencias generales del crimen en la ciudad. Y mientras algunos crímenes importantes como los homicidios han disminuido significativamente desde el inicio de la pandemia, otros crímenes importantes han visto aumentos significativos en la ciudad, especialmente en asaltos, robos y robos de autos. Los asaltos de 2023 fueron los más altos jamás registrados en la historia pública disponible de la ciudad, que se remonta a los años 90. La tasa general de criminalidad en la ciudad ahora se mantiene en su nivel más alto desde 2006, después de años de una tendencia constante a la baja que terminó el mismo año en que comenzó la pandemia. Y debido a todos estos innumerables problemas que surgieron en la ciudad después de 2020, multitudes de personas simplemente decidieron abandonar la ciudad por completo para escapar, mientras que decenas de miles más simplemente murieron y otras personas dejaron de decidir tener tantos hijos, lo que contribuyó a las pérdidas de población sin precedentes que se registraron en la ciudad de Nueva York en 2021, en 2022 y nuevamente en 2023, lo que redujo colectivamente la población de la ciudad en más de 550,000 personas, representando una pérdida neta de aproximadamente el 6% de la población total de la ciudad en solo 3 años. Parte del empuje de las personas a salir de la ciudad de Nueva York durante los últimos 3 años también ha sido influenciado por el auge del trabajo remoto en las industrias de cuello blanco. Si un trabajador completamente remoto en la ciudad de Nueva York, con un alto salario, podía mantener su trabajo bien remunerado, simplemente podía mudarse de la ciudad a cualquier otro lugar del país y evitar los impuestos más altos y el mayor costo de vida de Nueva York en el proceso. En 2023, una empresa llamada Smart Asset realizó un estudio que comparaba el verdadero poder adquisitivo de un alto ingreso familiar anual de $250,000 en todo el país, teniendo en cuenta las diferencias en las cargas fiscales generales y los costos de vida, y descubrió que los ingresos de $250,000 rendían menos en todas las ciudades medidas en la ciudad de Nueva York, donde el verdadero poder adquisitivo de ese ingreso en realidad ascendía a solo $82,421. Si era posible mantener los mismos ingresos trabajando de forma completamente remota, un hogar en la ciudad de Nueva York que ganara esa cantidad podría literalmente más que duplicar su verdadero poder adquisitivo al mudarse a otras ciudades con impuestos y costos de vida más bajos en el Sunbelt, como Raleigh, Durham, Charlotte, Nashville, Atlanta, Orlando, Tampa, Houston, Austin, Dallas, Las Vegas o Reno, siempre y cuando estuvieran dispuestos a renunciar a todas las comodidades de la ciudad de Nueva York, que prácticamente estuvieron cerradas durante un año entre 2020 y 2021, lo que para muchos trabajadores remotos de la ciudad de Nueva York hizo que la decisión fuera significativamente más fácil. Pero incluso después de la reapertura total de la ciudad a mediados de 2021, la atracción del aumento del poder adquisitivo en otros lugares entre los residentes más adinerados y móviles de la ciudad ciertamente se ha mantenido fuerte. Y dado que el 2% superior de los neoyorquinos paga más del 51% de los impuestos totales del estado, cada uno de ellos que se va representa un golpe desproporcionado a los ingresos fiscales totales y al presupuesto operativo del estado. Pero los altos impuestos no son el único factor que sigue contribuyendo a la disminución de la población en la ciudad y el estado después de la pandemia. Y probablemente sea el factor más débil en general, porque en realidad hay muy poca evidencia de que un número significativo de residentes adinerados haya dejado Nueva York desde el final de la pandemia. Otro problema importante son las propias demografías del estado, que ahora juegan en su contra. El estado de Nueva York tiene una población de personas mayores significativamente más grande hoy en día que otros estados como Texas o California. Y Nueva York pierde cada vez más a estos residentes mayores hacia Florida, aparentemente con cada año que pasa, no solo porque el clima allí es más cálido, sino porque Florida tampoco graba ninguno de sus ingresos de jubilación como lo hace el estado de Nueva York. De las personas que se mudaron fuera del estado de Nueva York entre 2021 y 2022, el destino más popular fue Florida, que vio a más de 91,000 neoyorquinos hacer la migración, mientras que la segunda opción más popular fue simplemente al vecino Nueva Jersey, que vio a otros 75,000 neoyorquinos hacer el movimiento, probablemente influenciados por la proximidad de Nueva Jersey y su menor costo de vida y menores impuestos en comparación con Nueva York. Y eso nos lleva a lo que es casi sin lugar a dudas el mayor problema en la ciudad de Nueva York, que ha estado empujando a la gente a irse desde que comenzó la tendencia moderna alrededor de 2016. Simplemente se ha vuelto cada vez más increíblemente inasequible para que una persona promedio realmente lo justifique. No es una sorpresa que la ciudad de Nueva York siempre haya sido un lugar deseable y caro para vivir.
y los precios de la vivienda en todo el país han aumentado sustancialmente durante la última década, pero no han aumentado en ningún lugar de Estados Unidos más rápido que en la ciudad de Nueva York. Según un informe reciente del Contralor del Estado de Nueva York, en la década entre 2011 a 2012 y 2021 a 2022, los costos de vivienda en la ciudad de Nueva York aumentaron en un asombroso 68%, más que en cualquier otra ciudad del país durante ese mismo periodo de tiempo. A partir de 2022 a 2023, el hogar promedio en la ciudad de Nueva York estaba gastando $30,000 al año solo en costos de vivienda, lo que equivale a aproximadamente el 40% del ingreso familiar promedio de la ciudad. A nivel nacional, en todo el país, la tasa es más como el 34% del ingreso promedio gastado en vivienda en comparación, lo que significa que los neoyorquinos gastan sustancialmente más en su vivienda que la mayoría de los otros estadounidenses. En bienes raíces, hay un concepto conocido como la relación precio-ingreso, que esencialmente mide cuántos años del ingreso familiar promedio local tomaría para igualar el precio medio de una casa. Cuanto mayor sea la relación, más inasequible es la ciudad, y cuanto menor sea la relación, más asequible es. Y la ciudad de Nueva York ahora tiene la quinta relación precio-ingreso más alta de todas las grandes ciudades del país y la más alta de cualquier gran ciudad ubicada fuera de California, donde se necesitan 9.8 años del ingreso familiar promedio de la ciudad para igualar el precio medio de una casa en la ciudad. Ahora, otras grandes ciudades de Estados Unidos como Chicago, Filadelfia, Baltimore y Detroit tienen órdenes de magnitud de viviendas más asequibles que la ciudad de Nueva York, según esta métrica. Y no solo es comprar una propiedad lo que se ha vuelto extremadamente fuera del alcance de la mayoría de los neoyorquinos, sino incluso alquilar una también. A partir de 2024, la ciudad de Nueva York tiene los precios de alquiler más altos para un apartamento de una habitación en cualquier ciudad del país, con un costo mensual promedio de alrededor de $4,200, lo que también vio uno de los aumentos de alquiler más altos en el país desde 2023 con un aumento anual del 11%. Mientras que otras ciudades importantes como Sandia, San Francisco, Miami, Los Ángeles y Washington, D.C. vieron disminuciones en los precios de alquiler durante el mismo periodo, Smart Asset lanzó recientemente otro estudio en marzo de 2024 que intentó encontrar el salario ideal requerido para vivir cómodamente en 100 ciudades importantes de Estados Unidos. La fórmula que utilizaron para calcular esto tomó en cuenta lo que se llama el presupuesto 50-30-20 para maximizar el confort sostenible a largo plazo, que implica gastar 50% de tu salario en necesidades como vivienda, transporte y comestibles, 30% en cosas que deseas como hobbies, viajes o entretenimiento, y 20% reservado para pagar deudas o invertir y ahorrar. Luego, después de considerar el costo de vida y los impuestos locales, llegaron al salario ideal antes de impuestos requerido para vivir razonablemente cómodo en todas estas ciudades. Y, sin sorpresa, la ciudad de Nueva York ocupó el primer lugar con el salario más alto requerido en el país para vivir cómodamente como un adulto soltero, lo cual calcularon que actualmente requiere un salario anual de aproximadamente $138,000. Cuanto más lejos estés de ganar $138,000 al año, más compromisos tendrás que hacer para vivir en la ciudad de Nueva York, ya sea encontrar compañeros de cuarto o reducir tus ahorros o gastos discrecionales. Y para una familia de 2 adultos y 2 niños, los cálculos son igualmente terribles. Se requiere un ingreso familiar de aproximadamente $300,000 a $815,000 al año solo para vivir cómodamente en la ciudad, lo que colocaría a tu hogar dentro del 5% más alto en la ciudad, y todo esto solo para vivir en relativo confort y ni siquiera en lujo. Quizás no sea sorprendente, entonces, que se haya descubierto que a finales de 2023, más de un tercio de los inquilinos de Nueva York gastaban más de la mitad de sus ingresos totales solo en alquiler. Como resultado, muchas personas que viven en la ciudad de Nueva York y que no ganan ese tipo de dinero, simplemente han mirado estos números y determinado que les convendría más mudarse a otro lugar. Según un informe publicado por el Instituto de Política Fiscal en diciembre de 2023, un grupo de políticas de tendencia izquierdista, el grupo demográfico que más dejó la ciudad de Nueva York en 2023, fueron familias que ganaban entre $32,000 y $60,000 al año, mientras que el segundo grupo más grande fueron aquellos que ganaban entre $104,000 y $72,000 al año. Básicamente, la mayoría de las personas que han estado dejando la ciudad de Nueva York desde que comenzó la pandemia no son los ricos ni los jubilados que intentan escapar de los impuestos, sino las clases bajas y medias de la ciudad, cuyos ingresos no han seguido el ritmo del aumento vertiginoso de los costos de vida de la ciudad. Y la mayor razón de esto es una escasez crónica de viviendas en la ciudad, que ha sido superada por la demanda durante años.
El crecimiento del empleo en Nueva York ha superado la construcción de viviendas durante prácticamente los últimos 40 años de la historia de la ciudad, desde 1980. Entre 2010 y 2021, por ejemplo, mientras que el número de empleos en la ciudad aumentó en un 21%, el suministro de viviendas en la ciudad solo aumentó en un modesto 9% para igualarlo durante el mismo periodo, lo que condujo a una mayor competencia y precios por la oferta insuficiente de viviendas. Los desarrolladores tienen dificultades para construir viviendas asequibles o incluso para la clase media en la ciudad de Nueva York, con un margen de ganancia debido a varios factores. Algunos de los principales motivos incluyen el hecho de que prácticamente todo Manhattan ya está completamente desarrollado y rodeado de agua, con muy pocas áreas disponibles para aumentar significativamente el desarrollo. Además, las tasas de interés más altas y los costos de los materiales de construcción desde la pandemia han añadido más costos a la construcción en la ciudad. Como resultado, casi todos los desarrollos de viviendas dentro de la ciudad de Nueva York en estos días son viviendas de lujo construidas solo para personas más ricas. Dado que los costos y la burocracia asociados con la construcción de cualquier vivienda en la ciudad se han vuelto tan elevados, los desarrolladores tienen que venderlas a precios más altos solo para obtener ganancias. Es por eso que, en los últimos años, ciudades de Texas con grandes cantidades de terreno y menos regulaciones, como Dallas, Houston e incluso Austin, han permitido más construcciones de viviendas en sus ciudades que todo el estado de Nueva York combinado. No más que Nueva York, sino que cada una de ellas ha permitido más construcciones que literalmente todo el estado de Nueva York en conjunto, lo que es una gran razón por la que los alquileres y los precios de las viviendas en las principales ciudades de Texas son significativamente más bajos que en Nueva York, y en gran medida como resultado de la crisis de vivienda debilitante de la ciudad de Nueva York. La brecha de riqueza entre los ricos y los pobres de la ciudad se ha convertido en un abismo de riqueza que es ahora la mayor división de riqueza vista en cualquier lugar de Estados Unidos. A partir de 2023, el quinto más rico de las personas que viven en Manhattan, el distrito más rico de Nueva York, ganaba un total de 53 veces más dinero al año que el quinto más pobre de los residentes de Manhattan. Un nivel asombroso de desigualdad de riqueza que parece más propio de países en desarrollo que del promedio nacional. Y una gran parte de esto se debe a que, mientras los residentes de clase baja y media de la ciudad de Nueva York han comenzado a irse cada vez más de la ciudad, nuevos residentes millonarios han comenzado a llegar cada vez más, especialmente después del fin de los confinamientos por la COVID en 2021. Hace una década, en 2013, aproximadamente 1 de cada 36 residentes de la ciudad de Nueva York era millonario. Pero avanza una década hasta finales de 2023, y esa proporción ha aumentado significativamente a aproximadamente 1 de cada 24 residentes en la ciudad de Nueva York, que es millonario o más rico, o alrededor de 350,000 millonarios o personas más ricas en toda la ciudad. Para ponerlo en perspectiva, la ciudad de Nueva York tiene más millonarios hoy que cualquier otra ciudad en el mundo, y es por lo tanto el sitio con la mayor concentración de la élite global y su riqueza en el planeta. La población de millonarios en Nueva York por sí sola es hoy en día casi del mismo tamaño que toda la población de Cleveland, Ohio. Y hay más millonarios que viven en la ciudad de Nueva York que millonarios que viven en las dos ciudades más grandes de Estados Unidos combinadas, Los Ángeles y Chicago. Esta tendencia generalmente se puede observar al mirar los cambios en las poblaciones de los 5 distritos de la ciudad de Nueva York durante los últimos años desde 2020 también. Mientras que las poblaciones de los distritos exteriores como Queens, Brooklyn, Staten Island y especialmente el Bronx han seguido disminuyendo desde la pandemia, la población en Manhattan, el distrito más rico, ya ha vuelto a crecer y experimentó ganancias netas de población tanto en 2022 como nuevamente en 2023. Aunque incluso la población de Manhattan sigue siendo aproximadamente 97,000 personas, menos de lo que era inmediatamente antes del inicio de la pandemia en 2020. En última instancia, esto significa que mientras la ciudad de Nueva York luche por abordar su debilitante escasez de viviendas, es probable que la ciudad continúe perdiendo residentes de clase baja y media, mientras sigue ganando un número menor de residentes de mayores ingresos y más ricos. Y eso continuará afectando negativamente la población total del estado de Nueva York en el futuro previsible. Porque, tal como está ahora, incluso después de la estabilización de las grandes pérdidas de población de la ciudad de Nueva York durante los años de la pandemia, la normalización de la tendencia poblacional del estado de Nueva York, de vuelta a la media, sugiere realmente un retorno a lo que estaba sucediendo entre 2016 y 2016-19, con una pérdida de población a nivel estatal de 0.5% en 2023, manteniéndose como la tasa más alta de disminución de población vista en el país. Los datos para el año que va desde el verano de 2023 hasta el verano de 2024 se publicarán cerca del final de este año,
y muy pronto veremos cómo continúa esta tendencia y si Nueva York seguirá siendo el estado que más rápido se reduce en el país. Ahora, hay muchos datos involucrados en la producción de este tipo de videos, ya sea mostrando visualmente todos los condados de los Estados Unidos por tasa de crecimiento poblacional desde el año 2020, comparando cuántas personas ha perdido el estado de Nueva York desde el 2020 en comparación con el estado de Wyoming, o mostrando cómo la mayoría de la población del estado de Nueva York vive en islas. Y como siempre, muchas gracias por ver el video. Nos vemos mañana con otro más para seguir explorando el planeta.